Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por GoEasy este 2021. GoEasy es una empresa canadiense que se dedica a ofrecer servicios financieros mayormente a minoristas, a personas que necesitan un dinero y como podéis ver aquí en pantalla pues ofrece leasings o préstamos al consumo según la necesidad del cliente. Y es que esta empresa pues es una empresa que creo que Alejandro Estebaranz tiene en su fondo de inversión, es una empresa que ha mencionado mucho y de hecho mucha comunidad financiera se ha hecho eco de esta compañía. La verdad que a priori, con estos datos que tenemos aquí en pantalla, vemos unos buenos datos, vemos unas ventas de 986 millones de dólares canadienses este 2022, hay proyección de crecimiento de ventas para 2023, tiene una capitalización bursátil de unos 1.971 millones de dólares y pese a que yo no le hago mucho caso, tiene un PER de 11, paga dividendo, por lo tanto es una empresa que así, a grosso modo, con estos números, ya genera cierto interés. Pero es que desde 2020, como en muchas empresas que hemos analizado el canal, pues empezó su ascenso, empezó a crecer y revalorizarse a unos niveles muy elevados, a una velocidad muy vertiginosa y llegó a unos máximos de 219 dólares canadienses por acción y de ahí ha empezado a caer, a corregir o consolidar según cómo se mire. Actualmente cotiza unos 123 dólares canadienses y vemos que ha roto la media de 20 sesiones. Ya veremos hacia dónde dirige el precio, pero la verdad es que para muchos inversores a largo plazo que tengan la misma filosofía que Alejandro Estebaranz, pues puede ser que les suponga una oportunidad de inversión. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Y bien, ya nos adentramos a los estados financieros presentados por GoEasy. Vamos a empezar por la cuenta de resultados y aquí ya vemos datos bastante interesantes. Vemos que la empresa crece sus ventas un 26,62%. Yo ya lo adelanto, aquí hay una empresa adquirida, consolidada en este estado financiero y en todos en general, ya que esa empresa adquirida ya forma parte del grupo GoEasy. Vemos que en la composición de las ventas se compone entre un 64,76% ingresos de intereses. En la categoría de lease vemos que este supone un 13,55% de los ingresos totales. Vemos que las comisiones suponen un 19,7% y los cargos y tasas un 1,69%. Por lo general podemos ver que todos o todas las ramas de negocio de la compañía crecen, salvo el lease revenue. Algo que quiero comentar y que tampoco lo voy a calcular porque no quiero conducir al error, seguro que lo menciona en alguna parte del estado financiero, pero no me he puesto a investigar más sobre ello. Fijaros que 535 millones de dólares canadienses son los ingresos por intereses. Si lo comparamos con la masa de activos o préstamos que tiene la compañía, esto supone una tasa de interés muy elevada. Así redondeando, y no me hagáis caso, está entre el 25 y 30%. Es una tasa de interés muy elevada. ¿Y por qué esto ocurre? Pues la mayoría de los clientes o el perfil de cliente objetivo de GoEasy son personas que tienen un perfil crediticio bastante malo o conflictivo. No quiere decir que vayan a no pagar, pero sí que existe la posibilidad. Por lo tanto, se cobra una prima extra por ese riesgo que tiene que asumir la compañía al prestarles dinero. De hecho, mucha de esta gente han sido rechazados por los bancos, entonces se van a otras entidades financieras como lo puede ser GoEasy y de ahí pues solicitan el dinero que necesitan. Y es que ahí quería parar yo, porque fijaros los bad debts. ¿Qué son estos? Son los malos préstamos, por decirlo de alguna forma, los préstamos incobrables que suponen morosidad para la empresa. Vemos como estos se incrementan bastante respecto al año anterior y suponen un 22,03% de las ventas. Además, si lo comparamos con los préstamos concedidos que los tenemos en el balance, suponen un 9,58%. Por lo tanto, es un ratio de morosidad bastante elevado y se tiene que analizar con detenimiento y considerar si esto es positivo o no. Por lo pronto decir que este importe no supone nada en comparación a los ingresos que tiene la compañía, por lo tanto podríamos decir que esta prima anteriormente comentada que se cobra a los clientes, a estos consumidores, está bastante bien aplicada porque fijaros que después de haber cobrado los intereses, que estos son los que se han cobrado porque si no, no se pueden contabilizar como ingresos de intereses, vemos que
estos superan con creces los préstamos incobrables. Pues entonces podemos decir que se están haciendo bien las cosas desde este punto de vista. Y en general, pues los gastos se han incrementado un 25%. Fijaros que sueldos y salarios también incrementan un 15,29% y se mantiene la proporción de ingresos y gastos que se tenía en el año anterior. Podríamos decir que la empresa ha crecido bastante bien. Por un lado, ha crecido de forma inorgánica. Gran parte de este incremento de ingresos viene dada por su negocio y luego por la consolidación e incorporación de este nuevo negocio adquirido a la sociedad. Por otro lado, vemos cómo las amortizaciones, que aquí las tenemos, son 78 millones. Si las comparamos con los ingresos totales, pues es un 30% bastante bajo. Y ya os avanzo aquí ahora que la empresa no tiene grandes requerimientos de inversiones de capital en cuanto a activos fijos. Sí que lo va a tener que hacer en cuanto a créditos, pues si quiere incrementar su cifra de negocios va a necesitar conceder más préstamos a clientes para que estos generen intereses y consecuentemente generen ingresos. Si continuamos adelante nos damos cuenta que tenemos otros ingresos que aumentan 5,4 veces respecto al año 2020. Este incremento es bastante notorio y por eso lo comento. Os vais a dar cuenta, y lo veremos con más detenimiento en el estado de flujos de efectivo, que este ingreso de aquí no viene a ser más que una revalorización, un beneficio extraordinario y contable, no supone un ingreso de efectivo o cash dentro de nuestros bancos. Por lo tanto, tenerlo en cuenta porque acaba distorsionando un poco el beneficio final. Y si vosotros queréis hacer valoraciones, yo recomiendo que lo incluyáis y luego lo excluyáis para que podáis ver cómo afecta este ingreso extraordinario. Más que nada lo digo porque el beneficio neto final hubiese sido mayor que el año 2020, pero hubiese sido muy distinto a este beneficio final, este beneficio neto al que hemos llegado. ¿Y por qué lo comento? Pues acaba siendo bueno o interesante que nosotros nos fijemos y valoremos los incrementos de beneficios que se originan a raíz del negocio, del core de la empresa, porque cualquier beneficio extraordinario que se pueda ocasionar en cualquier compañía pues acaba distorsionando un poco la realidad y nosotros queremos valorar el negocio. Si seguimos adelante vemos que la tasa de impuestos es del 22,69%, es una tasa bastante normal y al final de cuentas vemos cómo la empresa pues llega al beneficio neto como también habíamos anticipado. Fijaros que la empresa en el 2020 convierte un 20,85% de sus ventas en beneficio neto y este año lo ha hecho con un 29,53%. A tener en cuenta estos 90 millones de extra que tenemos respecto al año anterior. A tener en cuenta también que la empresa crece adquiriendo capital a través de accionistas y eso provoca dilución. Por lo tanto, no vemos que sea algo tampoco exagerado, la hay, pero hay que valorarlo porque al final de cuentas lo que está provocando es que la empresa gane menos beneficio por acción. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero de todo vemos cómo la empresa ha generado, fruto de su actividad, un saldo negativo de 78,87 millones de dólares. Esto de aquí ya lo analizaremos con más detalle después, pero vemos cómo la empresa, pese a haber generado menos dinero que el año anterior, ha invertido unos 210 millones y a financieras ha pedido unos 298 millones de dólares. En cuanto al flujo de actividades, hemos dicho que este flujo era negativo de 78 millones y decir lo siguiente, vemos cómo del beneficio neto se excluyen ciertas partidas y solo voy a comentar las más importantes. Primero, los bad debts, que son los préstamos incobrables. Ya hemos dicho que esto es un ajuste contable, pero realmente ha sido una salida monetaria, no en este ejercicio, sino en los anteriores cuando se concedió el préstamo. Por lo tanto, a día de hoy no ha supuesto una salida monetaria, pero sí una pérdida contable reconocida. Y por otro lado, que tenemos los otros ingresos que nos infla el beneficio y que fijaros, el 100%
estos otros ingresos no ha supuesto una entrada de efectivo. Podríamos decir también que es un beneficio contable y que acaba alterando un poco este beneficio. ¿Veis? Este beneficio neto es de 244 millones y se excluyen 114 millones de dólares canadienses del flujo de la actividad debido a que es meramente un ajuste contable y no una entrada de dinero. Al final vemos que hasta aquí la empresa pues ha generado efectivo. Esto es muy positivo y a valorar. Pero ¿qué es lo que ha provocado que la actividad no haya generado efectivo? Pues se han concedido préstamos por un valor muy elevado. Fijaros que hemos casi duplicado respecto al año anterior. ¿Y esto qué va a provocar? Pues primeramente va a provocar un mayor número de ingresos, un mayor número de ventas debido a que se ha concedido un préstamo y este ya empieza a devengar intereses. Y por otro lado, el riesgo. Ya hemos visto que tiene bad debt, es un 10% de los préstamos concedidos y que se han concedido 484 millones de dólares canadienses a clientes que quieren adquirir un préstamo, y por lo tanto pues de aquí podríamos deducir que tarde o temprano, a lo mejor si se mantienen estas cuotas, 48 millones aproximadamente se va a llevar a pérdidas. En este caso lo que nos interesa es que va a conceder más ingresos a la compañía y que va a poder seguir manteniendo este crecimiento que viene acumulando. Si analizamos el flujo de actividades de inversión, vemos como la empresa ha desinvertido unos 109 millones y ha invertido unos 281 millones de dólares canadienses, de los cuales pues vemos que la mayor salida de este flujo de inversión viene dada o provocada por la adquisición de esta compañía, que esta adquisición ya se ha consolidado en el balance, y ya veremos también que en el balance hay muchas variaciones de saldos entre las cuentas contables. Pero ¿qué hay que ver aquí o analizar? Lo primero de todo, ver que la empresa no requiere grandes inversiones en activos. Esto es algo increíble. De hecho, este último que acabo de marcar son inversiones financieras. Por lo tanto, son fácilmente, digamos, convertibles en efectivo en el caso que se desinviertan. Estos de aquí son consumibles. Por lo tanto, tiene un CAPEX bajo, tiene una fuerte capacidad de generación de ingresos, ya que cobra unos intereses bastante elevados, y por lo tanto vemos que la empresa crece, por un lado, concediendo préstamos, que al fin y al cabo es una inversión pero no se incluye en el saldo de flujo de actividad de inversión, y por otro lado crece inorgánicamente. Pero ahora bien, ¿cómo se financia este crecimiento con préstamos y este crecimiento inorgánico? Pues con lo que vamos a ver a continuación, con el flujo de financiación. Vemos cómo hay muchos saldos que ni siquiera estaban el año anterior y que suponen entradas monetarias de efectivo a la compañía, que posteriormente se han aplicado pues para pagar y amortizar deudas, reajustes de deudas, por decirlo de alguna forma, reestructuraciones, y que al final de cuentas generan que el saldo final se vea incrementado en 298 millones. ¿Por qué? ¿Para qué se ha utilizado? Para comprar la sociedad y para financiar préstamos que nos van a generar ingresos a futuro. Por lo tanto, no voy a entrar mucho en detalle, ya analizaremos en el balance muchas de estas partidas que son las resultantes de estas entradas y salidas de flujos, pero vemos que la empresa paga dividendo, vemos que la empresa ha recomprado acciones y por lo tanto la empresa también intenta orientarse un poco a dar beneficios a sus accionistas. Y de hecho todas esas entradas y salidas de efectivo que hemos visto en el estado de flujos de efectivo se ve un poco reflejado en el estado de cambios de patrimonio neto, y vemos como, si no me equivoco, la empresa ha ampliado capital, ha adquirido dinero a raíz de emitir acciones nuevas. Vemos cómo la empresa hace sumar su beneficio, los ajustes posteriores a la cuenta de resultados, que la empresa ha recomprado acciones y que la empresa paga dividendo. El resultado final es que el patrimonio neto se ha incrementado pues gracias a esa emisión de acciones, que lo que hacen es que se capitalice la compañía.
Y ya para finalizar vamos a analizar el balance de situación a 2021 comparando los dos ejercicios a 31 de diciembre. Lo primero a destacar son los préstamos, que suponen un 73,17% del activo total. ¿Por qué es tan elevado esta partida aquí? Pues al final de cuentas a la empresa le interesa tener concedidos préstamos a sus clientes porque son los que les generan intereses y son los que le generan al fin y al cabo ingresos. Y es que esta partida de aquí es muy importante que la valoremos y analicemos cada vez que presenten resultados, porque de aquí se van a generar, por un lado, intereses, ingresos, y por otro lado, morosidad, ya que se ha de analizar que los intereses que se generan y se cobran de los préstamos concedidos sean superiores a los gastos contables de la depreciación o amortización anticipada o cancelación de estos préstamos a causa de la morosidad o porque son malos préstamos. Y al final vemos que es el mayor activo. Si lo comparamos con planta propiedad de equipo, este dato de aquí, de estos 25 millones, son un dato irrisorio. Interesante el cash que tiene la compañía, son unos 102 millones de dólares canadienses. Esto lo va a emplear para hacer el pago a todos los vencimientos a corto plazo que le pueda ocasionar a la compañía pues su actividad, pero a tener en cuenta que la empresa necesita cash para ir renovando préstamos, si no, no va a ir creciendo, necesita ir incrementando esta parte de aquí porque es la que le va a generar crecimiento futuro. Por lo tanto, no descartemos que la empresa busque medios a través de financiación para poder seguir concediendo préstamos y seguir generando ingresos. Por otro lado, ya hemos comentado que la empresa ha adquirido otra sociedad y esta ha generado un fondo de comercio o goodwill. Esta supone un 22,81%, es una cifra bastante aceptable. Digamos que por mucho que se deteriore nunca conseguiría comerse todo el patrimonio neto, por lo tanto por ese lado estamos salvados. Vemos también que ha habido un gran incremento de los intangibles. Por este lado esto va a suponer más amortización o deterioros, ya que estos activos intangibles pues tienen esa naturaleza, se han de ir consumiendo y ambos tampoco acaban superando el patrimonio neto. Bien, y ya hemos visto el lado bueno de este crecimiento de estos activos que nos van a generar más ingresos a futuro, pues hemos concedido más préstamos, hemos comprado otras sociedades, pero ¿cómo se financia todo esto? Por un lado lo hacen a través de deuda con entidades financieras o terceros y luego con ampliación de capital a través de los accionistas. Todo este crecimiento, al final de al cabo, todas las empresas cuando crecen necesitan financiar este crecimiento. Y lo más conflictivo ahora y lo que más puede llegarte a preocupar si eres inversor o estás estudiando esta compañía es cómo va a hacer frente a todas estas deudas en el largo plazo. Y todos estos préstamos en sí, estos revolving, estos security borrowings, estos notes payable, todos generan intereses. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero van a generar una salida de efectivo porque se han de pagar los intereses de esta deuda que nos han dejado. Y luego viene el concepto de amortización. ¿Qué va a pasar con esta deuda de aquí? ¿Qué va a hacer la compañía a futuro? ¿Lo va a llevar a capital? Es decir, va a ampliar capital para sacarse de esto de encima. ¿Lo va a refinanciar y va a seguir adelante solo pagando intereses ya que a lo mejor le conviene? ¿O lo va a ir amortizando a raíz de su flujo de actividad? Recordemos que este año se han concedido tantos préstamos que la empresa en sí no ha generado efectivo de la actividad, ha tenido que acudir al mercado financiero para poder financiar este crecimiento. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que estos datos de aquí se van a tener que analizar ejercicio tras ejercicio. Porque, entenderme, no considero malo esta deuda de aquí, tampoco considero malo que amplíe capital, pero hay que tener en cuenta si estas inversiones van a devolver o van a generar un retorno a la compañía. ¿Para qué? Pues para, al final de cuentas, amortizar esta deuda y sanear la empresa. Y así, a modo resumen, que tenemos, pues tenemos una empresa que crece orgánicamente e inorgánicamente, lo hace a un nivel de 26,62%, consigue unas tasas de interés muy elevadas, por lo que supone el riesgo de conceder préstamos a estos clientes, que no quiere decir que no vayan a pagar, pero que pueden generar morosidad y por lo tanto pérdidas en este sentido. Y vemos pues una empresa que tiene pues bad debts, que es morosidad, que supone un 22,03% de las ventas, un 9,58% de la masa de préstamos total que hemos visto en el balance, pero que al final de cuentas tiene beneficios y que genera un buen rendimiento, fijaros, entre el 20 y el 29%, que este último ejercicio se ha visto algo adulterado
por los otros ingresos. Además, si seguimos adelante, vemos algo malo, pero tampoco del todo malo, porque al final de cuentas ha empleado todo el dinero que ha conseguido de financiación a invertirlo en actividad y a invertirlo en acciones de otras empresas que en este caso ha consolidado en el balance. Por lo tanto, la empresa se encuentra en una fase de expansión en la que necesita capital para seguir financiando su crecimiento. Los beneficios pues mayormente se van a ver a futuro, pero esta inversión de préstamos ya en el mismo año van a generar efectivo porque van a generar intereses y al final nos encontramos este negocio en concreto requiere que se acumulen saldos en los préstamos concedidos. ¿Por qué? Porque si no, no se generan intereses. Porque si tú no concedes dinero a los clientes, no vas a obtener como retorno un ingreso financiero que son los intereses en este caso. Por lo tanto, en cierto modo, el gran pero de esta empresa y de todas las financieras, que no lo hacen mal negocio, sino que es una peculiaridad de este tipo de compañías, es que tienes o te ves obligado a conceder préstamos y aquí se te acumulen préstamos que al final pues tienes que obtener de financiación ya sea externa de terceros o de los propios accionistas. Por lo tanto, a vigilar sobre todo la morosidad, porque mientras menor sea la morosidad, mayor beneficio va a obtener la compañía, menores saldos de aquí se van a eliminar y por lo tanto mayor capacidad de refinanciar a otros consumidores la deuda para seguir obteniendo beneficio. Y bueno, la empresa me ha parecido muy buena, me ha parecido muy interesante, la estructura me ha gustado. Solo decir que esta empresa tiene ciertos riesgos a día de hoy. Por un lado, la dilución, pues si la empresa sigue ampliando capital, va solicitando préstamos y va solicitando ampliaciones de capital al mercado, por lo tanto, te va a generar dilución, además va a generar más deudas. Y por ese lado, pues hay cierto riesgo, además de una hipotética subida de los tipos de interés, va a encarecer nuestra financiación y esto puede afectar al resultado. No la va a hacer desaparecer, pero sí que va a afectar al resultado. Y por otro lado, la inflación que tiene, pues que a medida que nosotros vamos cobrando estos préstamos que hemos concedido a los consumidores, nosotros los vamos a volver a dar. ¿Y qué pasa? Que las cosas se van a encarecer. Por lo tanto, el que te pedía antes 100 para comprarse X, ahora te va a pedir 102. Por lo tanto, tú vas a necesitar más capital para poder seguir financiando y generando dinero e ingreso. Y luego, si los datos macro empeoran, a lo mejor también aumenta la morosidad, porque el mero hecho de que haya inflación va a hacer que la gente a lo mejor tenga menos ahorro disponible para pagar los préstamos que se les había concedido y por lo tanto genere retrasos en los pagos, genere impagos o incluso pues bad debt, una eliminación total de este préstamo y causando la consiguiente pérdida. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, si os ha gustado darle like, suscribiros y si creéis que a otra persona le puede interesar, pues obviamente muchas gracias por compartirlo. Gracias y hasta pronto.